Bien, vamos a checar la parte entonces del acusativo. Y yo creo que una de las cosas principales a tener en cuenta es que esto del acusativo tiene que ver con el predicado, ¿ok? Como que lo tenemos que tener así en este orden o entendido de esta manera. Cuando hablamos de nominativo, son técnicos, perdón, son términos técnicos del idioma, lingüísticos y gramaticales. Cuando hablamos del nominativo, eso es el sujeto, ¿de acuerdo? Es como cuando decimos, ist mein Bruder. Tú estás diciendo ese es el sujeto. El resto es predicado, ¿ya? Sie ist, ¿qué será? Ärztin. Igual, aquí está el sujeto y el resto es predicado. Si quiero decir, mein Vater spricht ein bisschen English. Igual, no importa qué tan largo o extenso esté el enunciado. Aquí está mi sujeto, mein Vater, mi papá, y el resto es el predicado. Sí, más o menos vamos bien con la parte del nominativo, del sujeto, ¿sí? Ya. ¿Sí? Ok. Ya. Bien. Ahora, en la parte del predicado, aquí en este idioma, entre comillas, lamentablemente, entre comillas, lamentablemente, tiene dos tipos, por así decirlo, de predicado, que pueden ser acusativos o dativos. Ahorita nada más nos vamos a enfocar al acusativo, que es donde hemos visto, por algo les digo, tenía anotado acá, he visto que tenemos detalles ahí. Vamos a checarlos rápidamente. Entonces, es predicado, por lo tanto, tiene que estar después de un verbo. Y les decía, una de las primeras cosas que hay que saber es precisamente qué es predicado, ¿ok? Y sigue algunos verbos. Y aquí viene la segunda parte interesante. Verbos que son acusativos. Normalmente, igual y por ahí, como siempre, hay excepciones o alguna situación un poquito rara tal vez, pero normalmente acusativo se refiere a cosas, ¿ok? Por lo tanto, verbos como haben, machen, a lo mejor reparieren, trinken, entre otros. Esos solo son ejemplos, obviamente hay muchos más. Essen, estos verbos son acusativos, porque normalmente si lo piensas, no quiero decir traducir, si lo piensas en español, como que pues cuando dices yo tengo, pues algo, ¿no? Una computadora, un perro, algo. O yo hago la tarea, el quehacer, la limpieza. O yo reparo el auto, el celular, a lo mejor mi computadora, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. ¿Sí? Obviamente hay Ya. más, ¿no? Bien. Una vez que ya tenemos el verbo, voy a escribir un ejemplo. Por ejemplo, macht die Aufgabe. ¿Mm? Aquí está el sujeto, el verbo macht, lo que comentábamos, está después de un verbo. Ahí tengo macht. Esta parte entonces es el predicado, sí, es cierto, pero al mismo tiempo, en este idioma, podríamos como que preguntarnos qué tipo de predicado es, qué caso, así se llama de hecho el caso, qué caso tiene. Pues podemos contestar entre comillas muy rápido por el verbo macht, es acusativo. El caso aquí es acusativo. ¿Ya? Bien. Ahí está. Guiándonos un poquito con el verbo. Así, fácil, simple. No nos complicamos, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Ok. Ya. De repente necesitamos artículos. Ya sabemos que normalmente en el sujeto decimos der, die, das, y el plural es die. O decimos ein, eine, ein, y en plural pues no existe, ¿de acuerdo? Es como cuando decimos, por ejemplo, el sujeto. Aquí nada más estoy haciendo una pequeña referencia, un pequeño recordatorio. En sujeto decimos, por ejemplo, der Computer is klein, masculino. Die Bluse is schön, femenino.
¿Qué será? Ein Hund ist groß, masculino. O ¿no? Que es coincidencia, es neutro, nada más tratar de diferenciarlos. Con respecto a la palabra, más que nada, porque el artículo como tal, pues ya es el mismo, ¿no? En el sujeto, insisto, en el sujeto. Entonces, algo neutro sería, por ejemplo, ein Auto. Ein Auto is schnell, ¿no? Un auto, es neutro. Ahora, en el acusativo, con los artículos, se repiten los que ya conocíamos, o sea, estos del nominativo, del sujeto. Solo hay que tener en cuenta que uno es el que va a cambiar por ahora, y es el masculino. Ya no voy a decir der, ya voy a decir den. Por lo tanto, aquí también cambiaría. Ya no digo ein, ya voy a decir einen. ¿Sí vamos bien? Ya. ¿Sí? ¿Por ahí? Ok. Ya. De tal manera que les escribo un ejemplo. De hecho, podría copiar el mismo de arriba, er macht die Aufgabe. Considerando que Aufgabe es femenino, pues no cambió. Digo, ya sabía que die es para femenino, sigo usando die. Pero vamos a hacer un masculino si quieren. Ponemos, por ejemplo, repariert den Computer. Observen que ya dije den, considerando que computer es masculino, ¿ok? Porque si fuera femenino, pues usaría die. Si fuera neutro, das. O si fuera alguna palabra en plural, podría ser también die. De hecho, coincidentemente, a lo mejor es un mal ejemplo, espero no confundirles. Den y die podrían quedar perfectamente en este ejemplo, porque la palabra computer lamentablemente no cambia en el plural. Por lo tanto, así, solo si yo te dijera solo computer, pues no sabes si te estoy hablando de una o de muchas, ¿no? Pero si yo te digo repariert den Computer, ahí entiendes que es una, la computadora. Y si te dijera die Computer, pues ahí debes entender que son muchas las computadoras. ¿Sí? Más o menos. Ya. ¿Sí? Ya. Y tener en cuenta que es el o la, ¿no? En ese sentido ahorita dice la computadora, porque en español computadora es femenino. Pero así, literal, así diría, la computadora. Ahora, ¿qué pasa si quiero decir una computadora? Pues voy a usarlos de aquí. Einen Computer. Ahí está. Sí, más o menos. Sigue siendo masculino, por eso usé einen. Ya cambió, ¿no? Ya no es solo ein, es einen. Y aquí ya dice una. ¿Ya? Es diferente al de arriba que decía la. Aquí ya dice una computadora. ¿Sí? Bien, de ahí nos saltamos un poquito a los posesivos. Este es un poquito más largo, porque tenemos que recordar como que la base es mine, dine, sign, etc. ¿De acuerdo? Nada más aquí hay una parte como extra. Las terminaciones cambian un poco. Si estoy hablando de algo masculino, el posesivo debe terminar con en. ¿Ok? Si estoy hablando de algo femenino, el posesivo debe terminar en e. Si es algo neutro, básicamente se queda igual. Y por igual queremos entender que son las mismas de aquí, ¿no? Mine, dine, sign. Y en plurales, coincidencia con el femenino, la terminación es con e. De tal manera que si quiero decir, por ejemplo, yo visito a mi papá, aquí también hay que tener en cuenta que el verbo besuchen, o sea, no me estoy saliendo del contexto, el verbo besuchen es acusativo. Entonces, si quiero decir yo visito a mi papá, ¿cómo lo diría? Ich besuche meinen Vater. Es correcto. ¿Ya? Ahí está el meinen Vater. Y si quiero decir yo visito a mi mamá, Ich besuche meine Mutter. meine Mutter. ¿Ya?
Ahí está. Nada más hay que tratar de cuidar esto, pues obviamente es lo que vamos a seguir practicando para que lo tengamos en cuenta. Aquí yo creo que el vocabulario, como siempre, el vocabulario siempre es parte muy básica, muy vital de todo esto. Porque si yo no sé que, por ejemplo, fata es masculino, ahorita tal vez es un poquito obvio porque son personas, ¿no? Masculino, femenino. Pero si yo se las cambio, por ejemplo, kaufen es un verbo acusativo también. Vamos a hacer el último ejemplo en neutro. Aquí igual ya está un poquito más controlado. Es neutro. A ver, ¿cómo dirían? Yo voy a comprar mi celular. Ich Ich kaufe kaufe mein mein My Handy. 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 Bien. Ya. Aquí ya vimos entonces estas palabras. Les decía la importancia de saber, si es masculino, femenino o neutro, o incluso plural. Pues nada más para tener en cuenta cuál es el posesivo o la terminación del posesivo correcto, el que debemos de usar. A ver, uno en plural. Si yo les pusiera ich habe meine Fahrkarten. A ver. Decía es vocabulario. Fahrkarten ya está en plural, significa boletos, ¿ya? Como los tickets para viajar, los boletos de viaje. Entonces, ¿qué creen que dice aquí la frase? Yo tengo mis boletos. Mis boletos. Ya, en plural. Yo tengo mis boletos. ¿Sí? Bien, entonces les decía, la parte interesante es ir reconociendo si es masculino, femenino, neutro, plural. Por ejemplo, en español yo les diría, yo escribo mi carta. A ver si podemos recordar o ubicar la palabra carta. ¿Cómo quedaría entonces esa frase? Yo escribo mi carta. Sería ich schreibe Ujú. meinen Brief. Claro, claro. Porque brief, sí, brief es carta, brief. Y brief es masculino, entonces sí sería meinen Brief. ¿Sí? Así, tal cual. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien con los posesivos entonces? Ya. Ya. Ya tenemos los artículos, ya tenemos los posesivos. Ya para cerrar, creo que son 2 o 3 cosas, ya está, artículos posesivos. Los pronombres. Ujú. Igual un poquito de memoria, entre comillas, lamentablemente, tenemos que memorizar esta lista. A ver, pronombres. En acusativo son mich, dich, a lo mejor no están tan en orden, ahorita los comentamos qué significan. Mich, dich, ihn, sie, es, uns y euch. Bueno, vamos a agregar el otro sí por cualquier cosa. Ahí está. A ver, más o menos serían estos así. Mich es para a mí, ¿no? El del yo, a mí. Como cuando quieres decir, por ejemplo, él me va a invitar. Que por cierto, invitar es un verbo acusativo. A mí, ¿no? Él me va a invitar a mí. Mich. Dich es a ti. Por ejemplo, yo te pregunté, ¿ya? O yo te voy a preguntar a ti. Fragen, que por cierto también es un verbo acusativo. Sería a ti, ¿no? Dich. In es a él, como si dijera, por ejemplo, yo, no sé, a mi hermano, por ejemplo, yo lo quiero mucho, casi lo amo, ¿no? Es mi hermano. Sería el verbo, por cierto, amar también es acusativo. Ich liebe ihn. Aquí hay una situación con estos tres, de hecho, particular y especialmente con estos tres, dado que pues está haciendo referencia a él, a algo singular masculino. Este está haciendo referencia a ella, a algo singular femenino, y esto a
Eso es neutro, creo que no tenemos tal cual el neutro en español. Sería más como sería como repetición o repetir estas dos, él o ella, pero es neutro. En alemán sería el neutro. Igual es coincidencia porque no necesariamente tiene que ser una cosa, sino que también podría ser una persona en algún momento, ¿no? Como ahorita los ejemplos que yo les decía. Yo lo quiero mucho a él, o yo la quiero mucho a ella, o yo lo voy a visitar a él, o yo la voy a visitar a ella. Serían estas las que usaría. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. ¿Sí? Ahí, excelente. Ahora, ¿qué pasa con el neutro? Les decía, no es exclusivo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, de repente, a lo mejor, si hace ratito comentábamos que computador es masculino, ¿cómo dirías, como sustituyéndolo, casi casi como lo voy a decir en español, cómo dirías, yo la voy a comprar, pero estás hablando de la computadora? Ich kaufe ihm. Es correcto. Ich kaufe ihn, porque kaufen es el verbo comprar y es acusativo. Y computadora es masculino y lo quiero sustituir, pues lo que le corresponde es in. ¿Sí vamos bien? Ya. Ich kaufe ihn. Ahora, algo femenino. Decíamos hace rato, creo que también la palabra bluse, ¿no? Bluse, es blusa, es femenino, bluse. Más o menos lo mismo. Yo la voy a comprar, hablando de la blusa. Ich kaufe sie. Claro. Ich kaufe sie. Y el último de aquí, por así decirlo, les digo, estos tres son como muy particulares, muy interesantes. El neutro. Hace rato también usábamos una palabra neutra, que era handy, celular. ¿Cómo dirías? Yo lo voy a comprar hablando del celular. Ich kaufe es. Claro, ich kaufe es. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Bien. Ok. El uns es a nosotros, ¿de acuerdo? O para nosotros, es como decir, él no, en español creo que decimos nos, porque decimos, él nos invitó, él nos dijo, él nos visitó o nos va a visitar a nosotros, él nos va a llevar a nosotros. Entonces sería uns. Hoy, incluso sí, las dos, las traducimos, entre comillas, las entendemos como a ustedes, ¿de acuerdo? Nada más acuérdense de la diferencia. Hoy es el informal, es como el a ti y a ti, a ustedes. Y el sí es el formal, a usted y a usted, a ustedes, ¿de acuerdo? Es como si yo dijera, por ejemplo, el verbo besuchen, lo escribo por aquí. Este verbo es visitar, ¿ok? ¿Cómo dirías? Yo los voy a visitar a ustedes, pero es a ti y a ti. O sea, el informal. Ich besuche euch. Hoy es correcto. Hoy. ¿No? A ustedes, ¿no? Y cómo dirían, pues yo los voy a visitar a usted y a usted, a ustedes. El formal, ¿no? Ich besuche sie. Excelente. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. ¿Sí? Bien. Entonces ya para cerrar, si no se me está escapando nada, creo que esto sería como que otra vez toda la explicación de nuevo en cuanto a acusativo. Pero yo creo que la parte más interesante, porque pues la explicación ven que es relativamente así, muy sencilla, muy rápida, entre comillas, pero aquí el chiste va a ser el vocabulario, ¿eh? Aquí yo, por ejemplo, aprovecharía a preguntarles a Jimena, por ejemplo, si nos puedes comentar o contar 3 palabras que son masculino. A ver. Hund. Hund, a ver otra. Ay. Pueden ser No. personas, trabajo, lo que se te ocurra. Personas, Bruda trabajos, y cosas, art. duda. Excelente, ¿no? O comida, ¿no? Por ahí tenemos Apfel también. Es correcto. A ver, Janine, otras 3, a ver, de casualidad, ¿podemos? Sería der Mann, Man, der Supermarkt, Supermarkt. der Name. Name, es correcto, es correcto. A ver, Jimena, 3 que sean femenino. Lampe. Lampe, ok. Tisch.
Tisch es Sí. correcto. Sí, ok. Y Svesta. Ok, es correcto. A ver, Janine, 3 más que sean femenino. Podría ser Tasche. Ok, Tasche es correcto. Tasche, Frau Frau, bien. y Tua. Chuar, ¿no? bien, no, lo dijiste bien. Chuar es correcto. Ahora, 3 más que sean neutro, Jimena. A ver. Cima. Cima es correcto. Buch. Buch. House. House, Mm. perfecto. A ver, Janine, otras 3. Que sería auto, Auto. festa, Fenster. y podría ser café, pero de lugar. El lugar, excelente. Das Café. Excelente. Ya, para cerrar entonces, ahí está, lo pueden observar, no pasa nada. Hasta cierto punto no es hacer trampa, es nada más tratar de aterrizar bien las ideas. A ver, ya casi terminamos. A ver, Jimena, ¿cómo sería? Por ejemplo, yo estoy comiendo la manzana. Ich esse no, manzana dijo que era masculino, ¿verdad? ¿Es correcto? Ujú. Ajá, ich esse den Apfel. Ya, así, ese es el chiste, tratar de identificar, era masculino, ya sé cuál usar. ¿Ya? En el momento en que todavía tenemos como que ese problema, por así, entre comillas, problema, de pues diferenciar o poder decir si es masculino, femenino o neutro, ahí es donde tal vez empieza todo este relajo de pues nos puede salir mal. Pero bueno, eso es en cuanto a gramática, ¿no? Porque al final de cuentas, comentario rápido. Y a lo mejor es de los malos comentarios que hago a veces. Cuando ustedes hablen o de repente no saben la palabra y pues por aquello de la fluidez están diciendo, hablando, comentando algo, a lo mejor se les va a entender muy bien, pero pues realmente no es lo correcto, ¿verdad? O sea, lo correcto sería tener en cuenta si es masculino, femenino y neutro. A ver, Janine, una más. ¿Cómo sería? Yo voy a comprar la bolsa. Ich kaufe die Tasche. Es correcto. A ver, Jimena, ¿cómo dirías? Yo estoy limpiando el cuarto. La habitación, ¿no? El cuarto. Ich putze Claro. das Zimmer. Listo. Ya las tenemos. ¿Sí? ¿Más o menos? Ya. Ya. ¿Sí? Bien, pues ya está. Pues ya está. Luego seguimos haciendo más ejercicios al respecto. Bien, pues hacemos una pequeña pausa y esto del acusativo por ahora y ya está. ¿Ok? Bien, pues nos estamos escuchando mañana, ¿de acuerdo? Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Bis morgen. Tak.